Muy buenas noches, Honduras. Es un gusto saludarles esta noche con una nueva entrevista especial por parte de Centro de Noticias GOTV en alianza nuevamente con Diario El Heraldo. Un tema muy importante esta noche y es los efectos para la región latinoamericana de las elecciones en los Estados Unidos. Hoy me acompaña el periodista Fernando Maldonado, parte del equipo de Diario El Heraldo, a quien saludo. Buenas noches, Andrea. Un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes aquí en GOTV. Es un placer saludar esta noche a la embajadora Mari Carmen Aponte. Les presentamos de inmediato su perfil. Mari Carmen Aponte nació en Puerto Rico en 1946. Es abogada y diplomática. Fue nombrada subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental el 5 de mayo del año 2016. Antes de este puesto, se desempeñó como embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, cargo que ocupó por primera vez desde septiembre de 2010 hasta enero de 2011 y luego desde junio de 2012 hasta enero de 2016. Al asumir el cargo se convirtió en la primera embajadora de origen puertorriqueño. También ha sido nominada como embajadora ante la República Dominicana en 1998. En 2014 fue nominada como representante permanente ante la Organización de Estados Americanos. Asistió a la escuela en los Estados Unidos y obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de Rosemont College, una maestría en teatro en la Universidad de Villanova y una licenciatura en Jurisprudencia en la Universidad de Temple en 1975. Allí fue una de las pocas estudiantes de Derecho matriculadas bajo un programa de acción afirmativa, después de servir como maestra de escuela pública en los años 70 en New Jersey. Vivió en Pensilvania, siendo la primera abogada latina de ese estado. En 1979 se trasladó a Washington, D.C., donde el presidente Jimmy Carter la nombró como miembro del personal de la Casa Blanca. En 1984 fue electa como la primera mujer presidenta de la Asociación Nacional Hispana de Abogados. En 1998, el presidente Bill Clinton la nominó para servir como embajadora de los Estados Unidos ante la República Dominicana. Posteriormente, Clinton la designó como ayudante especial en la Oficina del Personal Presidencial. En 2001 y hasta 2004, la gobernadora de Puerto Rico, Sila Calderón, la nombró como directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Fue miembro de la Comisión de Nominaciones Judiciales del Distrito de Columbia cuando el presidente Obama la nombró en diciembre de 2009 para servir como embajadora de El Salvador. Barack Obama nombró a Aponte en dos oportunidades, en 2014 y 2015, como representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos. Aponte reemplazó a Roberta Jacobson al ser nombrada embajadora en México y con ese cargo se convirtió en la primera funcionaria nacida en Puerto Rico de más alto rango en la administración de Barack Obama por el Partido Demócrata. Saludamos también esta noche a un amigo de la casa, don Roberto Argüello, quien nos da a conocer a nuestra invitada esta noche. Qué gusto verte de vuelta. ¿Y qué tal, Fernando? Muchas felicidades. Gracias, don Roberto. Cuéntenos quién será nuestra invitada esta noche, muy importante tema, sobre todo para la región latinoamericana. Mira, Andrea, yo no te voy a leer el currículum extensivo de la embajadora, sino que te voy a hablar lo que yo conozco de ella, porque lo he visto en carne propia. Ella ha tenido puestos importantísimos en la administración Obama, Biden y en la administración Clinton. Yo tuve el honor de conocerla a ella cuando ella estaba de embajadora en Estados Unidos en El Salvador y llegué a visitarla porque teníamos un cliente que tenía un problema muy serio y ella, siendo embajadora de Estados Unidos, y esa es una de las cosas que me gustaría que le preguntes a ella, hay embajadores que son muy buenos y otros que son extraordinarios. Y Mari Carmen Aponte es de esos embajadores que no se dan todos los días, es una persona extraordinaria, con unos sentimientos increíbles. Lo otro es que la conocí cuando ella fue subsecretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos, tema muy cercano a su corazón, ya que ella es originaria de Puerto Rico, es una extraordinaria abogada y es amiga del vicepresidente Biden, quien puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos en las elecciones del 3 de noviembre.
Ella indudablemente es una persona que está hablando en estos momentos en nombre de la campaña Biden y hay mucho interés en todo el pueblo latinoamericano, y ya no se diga de Honduras, de entender las posiciones que tendría el vicepresidente Biden de ser electo. Yo te diría que no vas a tener una persona más capacitada, más allegada, con mayor conocimiento y con mayor cariño hacia el pueblo hondureño que María Carmen Aponte. Así es que yo te dejo a ti y a Fernando para que ustedes le entrevisten a ella. Muchas gracias, y de inmediato le damos la bienvenida a la embajadora María Carmen Aponte. Es un honor y un gusto tenerla aquí esta noche con nosotros de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Embajadora, usted ha trabajado de cerca de esta región latinoamericana, específicamente también de la región centroamericana, del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Usted cumplió sus funciones como embajadora en esta nación salvadoreña, conoce de cerca la vida, de las necesidades de estos países. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas que enfrenta esta región centroamericana? Bueno, muchísimas gracias por tenerme esta noche. Muchísimas gracias a Roberto Argüello por esa introducción tan maravillosa y tan bondadosa. Y a Fernando y Andrea, pues un abrazo boricua, como los que yo daba cuando estaba en El Salvador. Pero vamos a dirigirnos a las preguntas que me acabas de hacer, Fernando. También quiero aclarar que yo trabajo de voluntaria con la campaña del vicepresidente Biden y que no soy una persona que habla oficialmente por la campaña, aunque sí conozco cuáles son las posturas de Biden y las conozco bien de cerca. Los problemas de el norte, la parte norte de Centroamérica, se revuelven mucho alrededor de seguridad. El problema de seguridad ciudadana, el problema de poder garantizar a las personas, a sus ciudadanos, una vida fuera libre de crimen o relativamente libre de crimen, es un problema muy grande. También hay problemas de institucionalidad y de la fragilidad de la institucionalidad. Esos problemas pues vienen en muchas ocasiones causados por la corrupción. Y la corrupción es una cosa que no en ningún país favorece, y eso no solamente sucede en Centroamérica y en el Triángulo Norte, sino que sucede en todos los países del mundo. Pero cuando la corrupción es sistémica y la corrupción está bastante profunda dentro del Estado, pues entonces sí se convierte en un problema. Hay otros problemas del Estado de Derecho, la fragilidad de la democracia, porque no queremos siempre unas democracias que sean fuertes y firmes y que toleren disensión. Esto a veces en Centroamérica y en algunos países de Latinoamérica, así como en otros países del mundo, lo vemos. Y en estos trabajos siempre hay que trabajar en ellos, en estos problemas. No son problemas que se van a ir solos y depende de cuán empeño tienen los ciudadanos en participar en la democracia para trabajar en esto y corregir estos problemas. ¿Cómo puede, embajadora, entonces, cómo pueden los demócratas respaldar esta institucionalidad quebrajada que usted menciona, tomando en cuenta pues el candidato Joe Biden, ¿no?, que también ha estado muy de cerca de esta región? ¿Cómo se puede respaldar ese fortalecimiento a la institucionalidad? Cuando yo estaba en El Salvador, estos problemas los vimos en el Triángulo Norte, y el vicepresidente Biden, que dio por lo menos unos 7, 8, 10 viajes al área, siempre se preocupaba por esto,
porque los problemas criminales son problemas que salpican y no solamente afectan a los países donde se origina, pero salpican también a otros países. Vicepresidente Biden siempre estuvo pendiente de estos temas desde que estaba en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hace por lo menos unos 30 y pico de años. O sea que estos problemas no son nuevos para él, son problemas a los que se ha dedicado, que le han preocupado, y en ese momento, en el 2014, 15, 16, se trataron de hacer algunos planes con los países del Triángulo Norte para poder ver cómo se resolvían algunos de estos problemas. Empezaron a dar resultados, hubo un cambio de administración y naturalmente cada administración quiere traer nuevas soluciones o no tienen las mismas prioridades, que es lo que ha pasado desde mi punto de vista en Centroamérica, que la administración de Trump no le ha dado la prioridad que yo creo que se merece. Así es que de ser elegido el vicepresidente Biden, yo creo que vamos a ver un cambio en enfoque. Abogada, otro de los problemas que enfrentamos sin duda alguna los países de la región centroamericana del Triángulo Norte de América es la migración. De Honduras parten caravanas de migrantes rumbo a los Estados Unidos, muchos de ellos por los problemas de violencia que enfrenta el país, por la situación económica agravada por la pandemia del COVID-19. Y quiero preguntarle esta noche, ¿qué acciones a corto plazo cree que debería tomar una nueva administración en los Estados Unidos con respecto a este fenómeno de las caravanas migrantes que parten de Centroamérica? Andrea, yo creo que a corto plazo lo que vamos a ver es un enfoque inmediato en trabajar con los gobiernos del Triángulo Norte y con el gobierno de México para ver qué prácticas funcionan y cuáles son las mejores para evitar estas caravanas. Desde nuestro punto de vista, o cuando yo serví bajo la administración Obama-Biden, siempre pensamos que la mejor forma de dirigirnos a este problema era poder ayudar a los países a mejorar la calidad de vida y mejorar la seguridad, y de que los ciudadanos se sintieran seguros, y más importante, que no sintieran la necesidad de emprender estos viajes, ninguno de los cuales es seguro, y menos si son sin documentos. Este tema de poder mirar las causas raíces de inestabilidad y de inseguridad se convirtieron en el norte de los programas durante ese periodo de tiempo. Naturalmente esto se ha puesto a un lado, solamente se ha visto el tema de la inmigración bajo la presidencia de Trump. Y lo que hemos visto es que no necesariamente el enfoque en la inmigración es el que da resultados. Tiene que ser un enfoque más amplio. Hay que ofrecer a las personas que viven en los países del Triángulo Norte una razón para quedarse. Mejores trabajos, más seguridad, sistemas que funcionan. Y a eso es que va el enfoque del vicepresidente Biden de ganar las elecciones. Y eso lo van a hacer inmediatamente. De hecho, una de las consecuencias y que muchos analistas internacionales han cuestionado de la política migratoria del presidente Donald Trump es la separación de los hijos y de las madres en la frontera sur, cuando ya ingresan al territorio estadounidense. ¿Qué opinión le merece específicamente este comportamiento del presidente Donald Trump y su administración de separar a los hijos de sus madres?
esa política es una política bien fuerte, bien triste, y a mí me desgarra, personalmente a mí me desgarra, porque lo que yo creo que sucede es que a esos niños eventualmente no van a tener una vida estable y van a tener siempre dudas e inseguridades. Yo creo que es algo bien cruel separar familias a propósito. Y lo que hemos podido ver es que en la administración del presidente Trump, en la separación de las familias se convirtió en el fin, o sea, para poder disuadir a otros de no emprender el viaje. Yo no estoy en acuerdo con esa filosofía, porque no creo que la separación de la familia, que en realidad es el núcleo de nuestra sociedad, y es el núcleo de nuestras sociedades no solamente en Centroamérica, en los Estados Unidos también. El núcleo es mantener esa familia unida, mantener esa familia estable, mantener esa familia segura. Es lo más importante que podemos hacer para contribuir para que todos funcionemos mejor. Importante punto de vista, embajadora Aponte. Quiero ahora dirigir la pregunta en específico a esos niños que enfrentan la separación con sus familias. Es una situación muy triste. ¿Qué piensa del futuro de estos pequeños? Bueno, si Dios quiere y el vicepresidente Biden gane la semana que viene, ya él anunció que lo primero que va a ser el primer día va a ser una comisión para poder estudiar cómo reunificar a estos 545 niños con su familia. O sea, se le va a dar una prioridad fuerte, y lo dijo en los últimos 2 días, habló de eso y dijo que lo primero, de las primeras cosas que iba a hacer. Así es que eso nos deja saber cómo él piensa de la importancia de reunificar a estos niños con sus padres, no importa dónde estén. Y el problema es que no sabemos en los 545 casos en realidad dónde están sus padres. Así es que hay que darse a la tarea de hacer esa reunificación. Es bien difícil desde afuera del gobierno ver estas acciones, especialmente como mujer. Es bien triste y desgarrador. ¿Está en la agenda del vicepresidente Biden el tema migratorio, embajadora? Totalmente. De las primeras cosas, a eso también se ha referido. Ya él ha hablado de que él tiene un plan que quiere someter al Congreso en los primeros días de su mandato, precisamente proponiendo una reforma migratoria, de cómo se va a solucionar los problemas, no solamente de los que están aquí, que se estima que son como unos 12 millones de personas que están indocumentadas, que hay que regularizar, pero también la gente, los dreamers, que son gente joven que vino a los Estados Unidos cuando tenían 2, 3, 4 años y ahora se ven en un limbo legal donde no tienen derecho, es difícil estudiar, es difícil conseguir trabajo. Hay que darle a esas personas estabilidad, a la gente que tiene TPS, el Temporary Protected Status, y ahí cae mucha gente de El Salvador, son como 200,000 personas. También hay que darle estabilidad y resolver, y también proponer reformas para los que entran. ¿Cómo van a entrar? La documentación, los procesos, hay que afinarlos, hay que ser justos, hay que admitir a las personas que son admisibles y a las que no, pues lamentablemente no se puede admitir a todo el mundo, pero establecer criterios y que los criterios sean una guía
donde la gente sepa exactamente cuáles son las posibilidades y qué es lo que va a pasar. Es muy interesante conocer su punto de vista, embajadora. Hay otra pregunta y nace también de la problemática que mencionamos al inicio que enfrenta el Triángulo Norte de Centroamérica. Hay otro punto importante y es la democracia. Este tema es toral para las gestiones en diversos países de la región y tomando pues en consideración que son varios de los países en Latinoamérica en los que se ha determinado por las mismas autoridades que pudo haber existido fraudes. ¿Qué implicación podría tener en el tema electoral y qué piensa usted de la OEA, en este caso como organismo observador de las elecciones en estos países? La OEA a través de los años ha hecho con sus misiones de observación electoral un trabajo maravilloso. De vez en cuando hay controversia, me acuerdo que hubo una en Haití para el año 2008-2010. Se han levantado algunas controversias este año con las elecciones en Bolivia, pero generalmente la OEA hace muy buen trabajo en esas observaciones. Mira, las elecciones y la política van a ser controversiales, porque siempre gana alguien y siempre pierde alguien. Así es que hay que estar preparado y hay que ser lo más justos y lo más neutrales en las observaciones que se pueda. La OEA siempre ha hecho buenos reportes. Los reportes son bastante profundos, explican muy bien qué métodos usaron y es una buenísima herramienta para poder ayudar a la estabilidad de elecciones a través del hemisferio. Embajadora, nosotros conocemos de sus raíces puertorriqueñas y en las últimas décadas Puerto Rico ha sido un eje importante para las elecciones y la democracia en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué la comunidad puertorriqueña se ha convertido en ese eje fundamental para los dos partidos políticos en Estados Unidos? Esto ha sido un fenómeno bien interesante que se ha desarrollado, yo diría que en los últimos 10, 15 años, donde la participación de los puertorriqueños se convierte en importante, número uno, por sus números. En la Florida, que es un estado que llaman swing, o sea que puede ir hacia un lado a los demócratas o a los republicanos. En la Florida habrá 30 millones de personas. 1 millón de esas son puertorriqueños. Y todos votamos. Todos somos ciudadanos porque nacimos ciudadanos. Así es que lo único que hacemos es cuando venimos a Puerto Rico, aterrizamos en la Florida, nos podemos inscribir y podemos votar, naturalmente, siguiendo las leyes, ¿no? Todos los reglamentos. ¿Por qué entonces eso se convierte en importante? Los números. Y los números de los puertorriqueños que se han mudado a Florida en los últimos, especialmente después de María, hemos visto un éxodo extraordinario de familias completas que se han mudado a Puerto Rico porque en Puerto Rico sencillamente los servicios de electricidad, los servicios de agua, o sea, la calidad de vida ha deteriorado. Tengo que ser justa y decir que a pesar de las buenas intenciones de la administración, especialmente la de Trump, no han podido solucionar los problemas, especialmente de infraestructura en Puerto Rico, de una forma que sea estable, que sea sostenible y que la empresa privada se desarrolle. Así es que al venir todos esos puertorriqueños a Florida, también los hay en Pensilvania. En Pensilvania hay alrededor de 200,000. Esos son números que pueden decidir una elección, especialmente la elección del 2016 se decidieron
por 150,000 votos en Florida y por unos 20,000 votos en Pensilvania. O sea, lo que hay que hacer es motivar a la comunidad a salir a votar. Y en Puerto Rico especialmente hay una tradición de votar y participar en la democracia. Todo el mundo tiene su bandera, todo el mundo es entusiástico, cada 4 años sale todo el mundo a votar. No necesariamente sucede lo mismo cuando se mudan, porque no es el mismo sistema, pero lo que hemos visto es cómo los dos partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, ahora se ocupan de tratar de ofrecer beneficios a Puerto Rico. Y lo más interesante es que los beneficios son a Puerto Rico, porque los puertorriqueños en la Florida reciben los beneficios que reciben todos los ciudadanos, pero la atención que se le da a Puerto Rico puede ser determinante. Hemos visto cómo Biden en estas elecciones ha prometido no solamente el tema más allá del estatus, o sea, si vamos a hacer un estado, nos vamos a integrar a la Unión, nos vamos a quedar como estamos o vamos a ser independientes. Más allá de eso, Biden ha ido a hablar de los beneficios a los ciudadanos de la misma forma como si viviéramos en los Estados Unidos. Ahora mismo no son iguales, ahora mismo no son nada de iguales. Eso cambiaría bajo Biden. Ese tipo de promesa entusiasma a las comunidades puertorriqueñas y las sacan a votar. Hemos visto un entusiasmo maravilloso. Hemos visto también a nuestros artistas, a Marc Anthony, a Jennifer López, a Olga Tañón, envuelta en apoyar a sus candidatos preferidos. Pero es por esto mismo, porque se está luchando porque los puertorriqueños salgan a votar y que naturalmente salgan a votar por los candidatos que hacen unas ofertas que afecten positivamente a Puerto Rico. Excelente, embajadora. Tenemos que cumplir compromisos comerciales a esta hora de la noche. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero en breve regresamos con más información y con más de esta interesante entrevista. Estamos de regreso con más de esta entrevista especial esta noche con la embajadora Mari Carmen Aponte. Embajadora, en Puerto Rico tendrán un plebiscito en el mes de noviembre. Nos interesa conocer más sobre esto y si los resultados del mismo serán vinculantes o no en la política. Escuchemos. Sí, eso es correcto, de que el 3 de noviembre habrá un plebiscito en Puerto Rico para dándole la oportunidad a los puertorriqueños de decidir si quieren ser Estado, quieren ser independientes o quieren seguir en la misma relación que hay con los Estados Unidos. El plebiscito no es vinculante, porque lo que hace un plebiscito vinculante en Puerto Rico es que esté ordenado y que haya surgido del Congreso de los Estados Unidos para darle la oportunidad a los puertorriqueños para decidir cuál es su futuro político. Y el vicepresidente Biden ha dicho que su preferencia sería que Puerto Rico se convirtiera en un estado de la Unión. Sería el estado 51. Sin embargo, ha sido muy, muy claro en decir que él trabajaría con los 3 sectores políticos para llegar a unos acuerdos en un plebiscito donde todo el mundo participe, porque ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido en Puerto Rico, que los plebiscitos no han sido vinculantes y por lo tanto la gente no participa. Por las razones que sean, a veces son razones políticas, a veces son razones de miedo, porque todo el mundo en Puerto Rico, y yo creo que en esto hay unanimidad en Puerto Rico, es que atesora la ciudadanía de los Estados Unidos y ser parte de los Estados Unidos
¿Cómo se desarrolla esa parte? Eso es lo que hay que definir. Y el vicepresidente Biden ha sido muy claro en sugerir que él intervendría en términos de hacer unas negociaciones donde todo el mundo esté claro y pueda participar. Ese plebiscito yo sí creo que va a ser vinculante y ahí se decidirá el futuro de Puerto Rico. Bien, embajadora, vamos a entrar un poco más en detalle del proceso electoral y el respaldo que podrían tener el presidente Biden o su defecto el presidente Donald Trump si llega a ganar las elecciones este 3 de noviembre. Desde su punto de vista, ¿cuál de estos dos candidatos de la presidencia de Estados Unidos cree usted que apoye más el combate a la violencia en la región centroamericana y especialmente en Honduras, que es un país considerado como un puente para llevar drogas a territorio estadounidense? Mira, el tema de la violencia es un tema muy importante, especialmente cuando tiene que ver con las drogas, porque las drogas impactan no solamente a todos los que estén en el camino de esa droga, sino en el mercado último, que en realidad son los Estados Unidos. Yo creo que tanto el presidente Trump como el presidente Biden se han ocupado a menor o a mayor grado de esta parte. Yo creo que el presidente Trump lo que pasa es que ha estado bien enfocado en el tema de la inmigración como un tema político. El tema de la violencia y del crimen que sale a raíz de las drogas, pues no es un tema que él hable mucho. Yo creo que Biden habla más y se dirige más a esos problemas, pero yo sí creo que bajo una presidencia de Biden vamos a ver un nuevo enfoque. Y la razón por qué ese enfoque viene es porque esa es una de las causas raíces de la inmigración. O sea, la causa de mucha gente se va de los países del Triángulo Norte precisamente por el tráfico de drogas, por cómo las drogas afectan en sus comunidades. Y el vicepresidente Biden está muy enfocado en esas causas raíces y en hacer progreso más ampliamente en los países del Triángulo Norte. Por eso es que yo creo que en Biden veremos más enfoque, más atención a este problema. Embajadora, tomando en consideración su experiencia durante los tratados de paz en Colombia, ¿qué nos podría decir con respecto a la región centroamericana que todavía presentan altos índices de violencia en países como el nuestro? Y si se podrían dar ciertos acercamientos entre las autoridades y estas estructuras criminales para mejorar la situación actual de nuestros países. Mira, las negociaciones en Colombia fueron negociaciones largas, difíciles. En último instante, en realidad, siempre hubo alguien que estuvo en desacuerdo y fueron unos procesos de llegar a acuerdos donde nadie obtuvo todo lo que quería, pero obtuvo algo que era importante para ellos. Yo veo una gran diferencia entre las negociaciones en Colombia y las negociaciones con elementos criminales. Las negociaciones en Colombia tenían unas bases ideológicas, o sea, habían partes de las personas de la oposición en Colombia que querían entrar en procesos políticos y en procesos de entrar al gobierno o de contribuir al gobierno o de participar en elecciones y en el gobierno. Yo no veo eso pasando con organizaciones criminales. Francamente, cualquier negociación
con una organización criminal tiene unos problemas bastante profundos, porque es que no es lo mismo. No es lo mismo la ideología que cometer un crimen para enriquecerse o para hacer lo que las organizaciones quieran hacer. Hay que siempre tener un Estado de Derecho, hay que seguir la ley. Las organizaciones criminales no necesariamente están interesadas en seguir la ley. La ley lo que tiene es que nos garantiza a todos los que vivimos bajo ella cuáles son los procesos y cómo se van a dar. En una negociación con una organización criminal es bien difícil, bien difícil. Si las de Colombia fueron difíciles, estas serían muchísimo más difíciles. Y yo sinceramente no veo cómo el gobierno americano en estos momentos, bajo estas circunstancias, y viendo lo que estamos viendo en los crímenes y hasta dónde llega el crimen organizado en algunos países, quiera involucrarse o bendecir o sancionar o participar de alguna forma, aunque sea indirecta, que fue lo que pasó en Colombia en unas negociaciones criminales. Yo sinceramente no lo veo. Bien, embajadora, gracias. Después de la salida de Donald Trump, de Barack Obama, de la presidencia de la República de Estados Unidos, ¿cree que se ha avanzado o se ha retrocedido en la lucha contra el narcotráfico en esta región centroamericana? No oí bien la pregunta, pero creo que tiene que ver con el narcotráfico. Sí, le repito la pregunta. Desde su punto de vista, después de la administración de Barack Obama, ¿cree que se ha avanzado o estamos estancados, se ha retrocedido? ¿En qué punto estamos en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional? Mira, el combate contra el crimen organizado hay que estar pendiente y hay que estar sobre él constantemente. Yo creo que a veces se hacen muchos adelantos, después vienen etapas donde aparentemente no se ve ningún adelanto, pero siempre se están haciendo investigaciones, siempre pasa algo. Yo creo que en términos generales en el gobierno, especialmente en las áreas de como la FBI, como el Departamento de Justicia, están siempre pendientes. Y no importa la administración, tienen una misión profunda a la cual están y están muy pendientes de perseguir el crimen organizado. Así es que yo creo que aunque no aparente que se está haciendo progreso, siempre hay algunos progresos, siempre hay investigaciones que se hacen y siempre se seguirán haciendo, porque eso lo hace la misma, el Departamento de Justicia y otros empleados civiles que siempre están dedicados a eso. Le agradecemos su tiempo y estamos ya a punto de ir concluyendo con esta entrevista. Y una de las interrogantes que a mí me ha generado también mayor suspicacia y que me gustaría que usted la contestara con mucha honestidad, ¿cree usted que esta elección general de Estados Unidos se va a ganar con votos electorales o por votos ciudadanos? Analicemos este detalle, embajadora, por favor. Yo estoy casi segura de que el voto popular va a ser abrumante y que la victoria se le dará al vicepresidente Biden, no como se dio la derrota de la candidata Clinton. Me explico. Hemos visto una participación abrumadora de los ciudadanos en votación. Ya llevamos 80 y pico de millones de votantes y todavía quedan 4 días antes de
de la elección, la participación es abrumadora, lo cual a mí y a los que estamos en la política nos debe de alegrar, porque eso nos dice cuán importante es esta elección para los ciudadanos. Así es que yo creo que hemos visto participación en sitios donde hay mucho hondureño, mucho salvadoreño, como en Texas. Los números son extraordinarios. Lo mismo vemos en Florida, lo mismo vemos en Georgia. Yo creo que en el estado de Georgia vamos a tener una sorpresa. El estado de Georgia no ha votado por un demócrata en mayoría, por lo menos hace 20 años. O sea, que yo veo aquí unas tendencias que me llegan a pensar de que el voto popular va a ser tan abrumante que no va a haber necesidad ni de ir a corte, porque yo creo, en esto yo, ay Dios mío, lo tengo dentro de mi alma. Quienes deben decidir las elecciones en los Estados Unidos son los ciudadanos, no las cortes. Esto de estar yendo a la corte para evitar que las papeletas cuentan, eso causa una sensación y deja mal sabor a los ciudadanos, porque piensan que la participación individual no cuenta. Al contrario, debe contar y va a contar, y lo estamos viendo en los números abrumadores que hemos visto en la gente saliendo a votar. ¿Cuáles son los estados más reñidos donde están un empate técnico, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son estos estados que ustedes como demócratas también? Florida, sin duda. Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Georgia, Texas y Arizona. Son como 10. Bien, y ahí se va a decidir las elecciones. ¿Y el Senado cómo va a quedar conformado? ¿Va a quedar...? Ay, yo estoy contenta porque yo estoy segura que en el Senado los demócratas van a ganar. ¿Está segura? Y que Biden va a tener la oportunidad de poder gobernar con su gente en la Cámara y en el Senado. Embajadora, otra pregunta interesante es también, ¿qué piensa de la nueva jueza y la inclusión de Amy Coney Barrett para el gobierno de los Estados Unidos? Mira, yo creo que la juez Amy Coney Barrett es una buena persona. Yo creo que es una persona de principios, pero también creo que es una persona bien conservadora, que no está a tono con la mayoría de lo que los ciudadanos en los Estados Unidos piensan hoy en día. Yo creo, y ella no contestó a las preguntas de las elecciones, y cuidado que le preguntaron. Le hicieron la misma pregunta de que ella pensaba de que si las cortes deberían interferir y cuándo en las elecciones, y ella fue muy astuta. Obviamente es una mujer muy inteligente y muy bien preparada. El problema es que en la corte vamos a ver una tendencia bien a la derecha, y en lo cual pues siempre hay un sitio para la derecha en los Estados Unidos, pero yo no creo que deba ser en la mayoría de los jueces, como lo va a hacer ahora, porque va a estar 6-3. O sea, el elemento bastante conservador en los Estados Unidos va a tener control sobre la Corte Suprema, y los votos y ya lo veremos inmediatamente, van a ser de 6-3. Tengo que decir que la jueza ahora en los últimos 2 días ya hizo una decisión, y fue de no interferir en un caso que bregaba con las elecciones de Wisconsin. Así es que vemos en ella una rectitud. Ella dijo que no quería participar porque no estaba preparada y no había leído cuáles eran los temas, y la acababan de juramentar. Así es que eso demuestra buen juicio,
pero de que sigue una línea conservadora estilo Antonín Scalia, que fuera arquitecto del ala conservadora de la Corte Suprema, de eso no hay duda. Embajadora, el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de la administración de Donald Trump es un eje detonante en estas elecciones. ¿Va a ser tomado en cuenta por los ciudadanos el manejo de esta pandemia del COVID? Sin lugar a duda. Yo creo, y esa es muy buena pregunta, de que va a ser la consideración número 1 de los ciudadanos al votar. O sea, ¿qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Hizo algo para evitar que el contagio de este virus se fuera de control? Y sabía lo letal que era el virus. Y hemos visto a través de la campaña cómo el presidente Trump sí sabía lo letal que era, porque lo dijo en una entrevista a un reportero muy importante de apellido Woodward de el Washington Post. Lo dijo que se transmitía a través del aire, que era letal, y esto ha salido ahora. Así es que eso no le va a ayudar, porque nuestra vida, al igual que la de ustedes, ha cambiado totalmente por este virus. No podemos salir, ha afectado la actividad económica. Y eso nos duele a todos, porque no hay persona que quiera más actividad económica que yo, porque eso nos pone nos da una vida más cómoda. Pero todo esto ha sido afectado, y yo creo que sin lugar a duda, si el presidente Trump pierde estas elecciones, las pierde por el COVID. Embajadora, ya para finalizar esta interesante entrevista, ¿por qué consideran los demócratas que el ex vicepresidente Joe Biden es un candidato mejor calificado que el actual presidente Donald Trump? Pues yo estoy muy orgullosa de mi vicepresidente Biden, y es por su trayectoria. Mira, si miramos atrás a los últimos presidentes de los Estados Unidos, no ha habido uno que tenga la misma preparación que tuvo Bush padre, que probablemente fue uno de los presidentes mejores preparados para asumir la posición. Había sido embajador en China, había estado en las Naciones Unidas, había estado en la legislatura. O sea, y esa es la misma trayectoria de Biden. Y aunque Biden no fue embajador, sí estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por 30 y pico de años. Bregó con los problemas más difíciles que ha tenido Estados Unidos. El presidente Trump vino de un mundo de negocios donde básicamente él hacía lo que quería, porque tenía una corporación que era pequeña, era una corporación de familia, y le funcionó, y eso está bien. Pero para dirigir un país como los Estados Unidos, yo quisiera estar más confiada de que la persona tiene más experiencia. Y por eso es que yo estoy muy orgullosa de las calificaciones que tiene Biden. Y si oyen los debates, y si oyen y si se ve y se lee lo que la prensa está diciendo, se admite. O sea, se ve en la agilidad con los temas, en la agilidad con los issues, cómo él participó, por qué lo hizo. El presidente Trump no tiene nada de eso. Embajadora, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente para nosotros ha sido un placer tenerla en esta interesante entrevista, no solo para Honduras, sino también para la región latinoamericana. Le agradecemos infinitamente habernos atendido esta noche, y también a don Roberto Argüello, muchísimas gracias por ser el contacto con nosotros, y a Fernando Maldonado, muchas gracias esta noche. A ustedes, como siempre, por su fiel sintonía, y a invitarlos a compartirnos en redes sociales. Bien, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, embajadora. Saludos, que estén bien y mucha suerte en este proceso electoral. Saludos a todos y saludos a la teleaudiencia. Muy agradecida
de tener la oportunidad de hablar con ustedes y con ellos, y con Roberto también. Muchísimas gracias a ustedes, les invitamos a compartirnos a través de plataformas digitales y por supuesto a estar pendientes de nuestra programación y de la versión impresa de Diario El Heraldo para conocer detalles sobre esta interesante entrevista. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.